movimiento social haría parte de las acciones colectivas. Es decir, cuando hacemos análisis de los movimientos sociales, ¿sí?, estamos de suyo metidos en una categoría mayor que es las acciones colectivas. Por lo tanto, no toda acción colectiva es un movimiento social. Todo movimiento social es una acción colectiva. No hay movimientos sociales individuales. Pero no toda acción colectiva es un movimiento social. Esta lógica me parece clave tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las manifestaciones religiosas, que son acciones colectivas, una hinchada de fútbol, que es una acción colectiva, 45.000, 30.000, 15.000, 20.000, ¿sí?, no son acciones colectivas per se. La manifestación del 4, y ahorita vamos a ir ubicando cada vez más por qué, no son acciones colectivas. Acciones colectivas, segunda característica que se reconoce, acciones colectivas sostenidas en el tiempo. Sostenidas en el tiempo, quiere esto decir que no se expresaron hoy y dentro de 10 o 15 años se volvieron a expresar, no. Deben de mantener una acción sostenida, grande, pequeña, no importa, siempre y cuando mantenga una acción sostenida en el tiempo. Si mantiene una acción sostenida en el tiempo, implica una tercera característica de los movimientos sociales. Debe de tener unos repertorios de lucha. Y los repertorios de lucha habla de las formas como se expresan, como se manifiesta, para cuarto, lograr unos objetivos. Todo movimiento social tiene que tener explícitamente un objetivo de lucha. Es una acción colectiva, sostenida en el tiempo, con unos repertorios de lucha y una acción sostenida en el tiempo. Esto es en términos generales lo que los teóricos han dado, digamos, a denominar o a plantear qué es un movimiento social, pero en lo que ustedes señalaron hay un elemento que empieza a marcar diferencias de un movimiento a otro. Por ejemplo, ustedes hablan de movimientos sociales disruptivos, que marcan ruptura con una dinámica histórica. Entonces hablaron de movimientos transformadores, pero no todos los movimientos son transformadores. Pero también ustedes hablaron de derechos. ¿Será que cuando yo estoy hablando de transformador, eso se compagina o se agota en lo de derechos? ¿Una transformación se agota en un derecho? ¿No será que hay movimientos sociales que son transformadores y hay otros movimientos sociales que son reivindicativos? Porque cuando yo lucho por un derecho, me centro esencialmente en lo reivindicativo, y cuando yo me sitúo en la transformación estoy marcando una disrupción con una dinámica histórica. La idea que les voy a plantear es tres tipos de movimientos. Uno, movimientos clásicos, que los vamos a ver a partir de 5 aspectos. 1, el elemento identitario. 2, los objetivos de lucha. 3, sujeto histórico. 4, formas organizativas desplegadas. Y 5, repertorios de lucha. Con estas variables, ¿sí?, vamos a aplicárselas a diversos tipos de movimientos sociales para ver dónde están las diferencias. La primera característica que encontramos de estos movimientos clásicos, la categoría no es mía, es reconocida en la literatura,
El primer tipo de identidad de estos movimientos era que se identificaban como clase. Clase. Y nos organizamos, muchos de nosotros nos formamos políticamente con nuestra visión clásica. El estudiante tiene que volverse clase. El obrero, el campesino, clase. Esto es lo que lleva a explicar hoy por qué hay sindicatos de campesinos, por ejemplo. ¿Sindicatos de campesinos? Sí. Sindicatos. Y funcionan como un sindicato en el entendido que si yo me entro a un sindicato, me asocio como clase. ¿Sí? ¿Qué los identifica? El ser parte de una clase. Es un sindicato clasista, una organización clasista de obreros, donde los obreros son la vanguardia del... ¿Cómo era la expresión? Los obreros son la vanguardia de la revolución, del proletariado. De la dictadura. Pareciera ser que la clase obrera es una categoría, un grupo más pequeño del proletariado. Y eso lo desarrolla bien Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista. ¿Por qué son la vanguardia? ¿Qué es la vanguardia? Disculpen, ¿a usted no le molesta que pregunte así? Los que van adelante. Hay una foto bellísima de una película en la que la vanguardia va amarrada de brazos, hace cadena, y son los que dan el primer paso y van adelante. Esas juntas directivas de esos sindicatos clasistas iban adelante, eran los primeros. Vamos a ver ejemplos. Asoinca dice, somos un sindicato clasista. El primero que recibe el garrotazo es Fernando, María, Andrés, y no es carreta. Y no es carreta, es real. Y se ponen al frente. Y lo golpean y vienen los otros detrás. Y es como una ola, ¿no? Dicen, tenemos que ser los primeros. Y esa debe de ser así porque el proletariado, acuérdense ustedes que el concepto de proletariado son los pobres, ¿sí? Pero la clase obrera, que es quien está inserta de manera directa en la contradicción capital-trabajo, porque son los que ponen la mano de obra, ¿sí? Van a la cabeza de los pobres, que no necesariamente están metidos en la contradicción capital-trabajo porque no son obreros, pero son empobrecidos. Les falta conciencia de clase, ¿no? Viene ahí toda una cantidad de debates. Pero el objetivo, el interés de lucha, está dado por ser clase. Y esto tiene un elemento de orden subjetivo muy importante. Y es que no me hago clase por el mero hecho de ser trabajador. Exacto, por la conciencia de clase. Y eso es lo que Marx llamó conciencia para sí, no en sí. En sí uno es trabajador, en sí uno es pobre, ¿sí? O por sí. Pero ganar la conciencia para sí implica un salto cualitativo, ¿sí? Que Paulo Freire le llamó concienciación, ponle el nombre que quieras, es decir, ganar conciencia de la contradicción y de la pobreza, de la injusticia, todo este tipo de elementos llevaría a ganar conciencia. Por eso es que nos quedamos, la gente con el agua, con la mierda, no tienen conciencia, pero no lo ven, y no lo ven, es real. Y allá en el distrito que va, y la gente aguantando hambre y sostienen la casa con el bafle grandote. Pero la explicación es la conciencia. Estas dos categorías resultan fundamentales. El ejercicio de concienciación, de ser consciente de la condición, implica un ejercicio formativo de dureza, de apropiación
de una ideología propia, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante lo ideológico. Porque lo ideológico te hace comportarte. Porque la ideología va de adentro hacia afuera. Y por eso se manifiesta en la ética una cantidad de elementos. ¿Sí? Por eso las escuelas formativas son tan claves. Porque al menos ponen en cuestión algunos elementos. Y la gente sale pensando, al menos sale con el gusanito aquí. ¿Sí? En este sentido, entonces, la contradicción que tengo, capital trabajo, es que yo aporto a todo el proceso productivo mi fuerza de trabajo, ¿sí? Para poner a producir la maquinaria, en el caso del magisterio, una maquinaria estatal que va a reproducir un aparato ideológico, y eso es el papel que hacemos los profesores. Si no tengo conciencia, lo reproduzco de manera mecánica, ingenua, disculpen la expresión, estúpida, y me convierto en un idiota útil. Así hacia afuera, digan que soy revolucionario y tal, pero la práctica, por eso el aspecto de la conciencia que no se ve en otra dimensión sino en la práctica, me dice, usted profesa algo, pero su práctica le está diciendo que no tiene conciencia. Es incoherente. Es incoherente. Todas esas son manifestaciones de cuando un sujeto que tenía una conciencia de clase contraria. Esto no es solo de aquí para allá, sino de allá para acá también. Aquí dice nada. Es interés de clase, porque nos movemos en una relación de clases, donde hay intereses antagónicos. Oye, en gramática de movimiento clasista. Pero segundo, para avanzar, objetivo de la lucha. Como es un interés de clase, el objetivo de estos movimientos, además de las reivindicaciones gremiales en el caso de los sindicatos, en la tarea central histórica es la toma del poder por el proletariado. ¿Sí? Con herramientas de orden teórico político generadas desde el socialismo, el comunismo, ¿sí? Porque efectivamente desde el liberalismo, el conservadurismo, el conservatismo, todas estas lógicas del aparato burgués, no habría ninguna posibilidad. Pero ojo con esta palabra de toma de poder. El movimiento clasista, la clase obrera se tomaría el poder. ¿Y cómo se toma el poder? Cuando ocupo la estructura institucional. O por las buenas o por las malas. Y la historia, en esta gramática, diría, ha mostrado que por las buenas es imposible, porque quien tiene el poder no lo va a soltar de manera voluntaria. Tiene que haber una correlación de fuerzas, ¿sí? Tan fuerte que haga que el poder emergente, ¿sí? El poder emergente coge el otro poder y lo desplace de sus instituciones. No estoy caricaturizando, es más o menos, digamos, la gramática que se maneja. Y aquí aparece una categoría en consecuencia de lo anterior, y es la categoría sujeto histórico. Pero la noción de sujeto histórico, en primera instancia, es colectiva y está asociado a clases, sí. Aquí en esta gramática de los movimientos clásicos es la clase obrera. En la gramática de los movimientos clásicos, el sujeto histórico es la clase obrera. ¿Qué se entiende por sujeto histórico? Sujetos colectivos transformadores que rompen la historia y generan nuevos momentos históricos, nuevas realidades históricas. Por eso afirmamos que la burguesía
fue un sujeto histórico. Revolucionario, totalmente revolucionario. Todo sujeto histórico es revolucionario. ¿Por qué? Porque revoluciona, cambia, transforma el estado de cosas existente. ¿Sí? Transforma. Por eso hablamos de época clásica, medioevo, capitalismo, socialismo, etcétera, etcétera. Y cada periodo histórico, ese viejo tenía razón, cada periodo histórico genera su contradicción desde dentro. Porque el burgués fue generado en el seno del feudalismo. Ese no llegó de Marte, ese llegó de las entrañas del feudalismo. De la orilla del castillo. Y hubo unos vagos que dijeron, ¿yo qué me voy a poner a trabajar en la tierra? Yo comercio. ¿Y yo qué me voy a poner a trabajar en la tierra? Yo me dedico, pero es una visión de una revolución impresionante, no de un individuo. Claro, los individuos jugaron un papel en un grupo, es colectivo. Y la dinámica del banquero, que tuvo la capacidad, la agudeza de ver el intercambio monetario, no amarrado a la tierra, pero con relación con la tierra, puso la explotación, las relaciones económicas en otra dimensión. Eso es revolucionario. El burgués, la burguesía es sujeto histórico transformado. Pero esa revolución burguesa que deviene en relaciones económicas capitalistas genera, y aquí es donde un método como el dialéctico empieza a tener una importancia grandísima, es que ese sujeto histórico, ¿sí?, está llamado a transformar estas relaciones existentes. En la lógica del movimiento clásico tendría que ser la clase obrera. De estos movimientos clásicos, la clase obrera. Y esa clase obrera sería la transformadora. ¿Con quién? Con aliados de clase. Los campesinos serían aliados de clase, los negros serían aliados de clase, los sectores populares aliados de clase, el estudiantado aliado de clase, aliados de clase. Y uno se hacía clasista en la medida en que se juntara a la clase obrera. El sujeto histórico, entonces, por definición, es un sujeto de transformación de la historia. Genera rupturas y transformaciones. Formas organizativas. Para esta lógica, el instrumento fundamental organizativo era el partido clasista. No podía existir un sindicato que no estuviera vinculado, si se llamaba clasista, a un partido revolucionario. Usted aquí en la década de comienzos del siglo XX, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, todo lo que tuviera que ver con un instrumento, ojo, un instrumento para hacer la revolución, instrumento. Está el sujeto, pero el sujeto sin instrumento no hace nada. ¿Cuál era el instrumento de lucha? El partido. Eso es la perspectiva leninista, por eso llaman marxistas-leninistas. Huelgas, acciones de diverso tipo, acciones de hecho, manifestaciones, acciones políticas cortas, medianas y largas. Nuestros hermanos de Azoinca, por eso es que la palabra casi que es un mantra, en esto me lo hizo caer en cuenta de esta comisión de españoles que hubo hace poco, decían, la palabra mantra para Azoinca es, ¿cuál? Huelga. Paro, huelga. Huelga. Eso es mantra. Huelga. Ya hablan de huelga, no hay paro. No. Huelga, Huelga. todo el tiempo, pero es un mantra. Y me di a la tarea de verdad, porque como los oídos externos escuchan cosas que uno no, y escuchan, sí, no hay relato en el que la palabra huelga no aparezca. Claro. Aparece además como principio para ellos. O como principio, imagínense. No es un repertorio de lucha. La huelga se convierte en el objetivo.
Uno dice, despacio. El sindicato es un instrumento. Y ese es el problema del capitalismo. El dinero es un instrumento. Por eso es que Che Guevara a la guerrilla una vez recupera una cantidad de dólares y coge y prende un puro con $1 y los compañeros enterrados dicen, esto no vale. Ahora no vamos a quemar sino esto. Claro, le echa todo el rollo acerca de la enajenación del dinero. Este no es nuestro fin. Y alza el fierro y dice, este no es nuestro fin. Es decir, cuando tú pierdes la perspectiva del instrumento, la vida se te convierte en un problema porque el dinero se te convierte en tu fin, la relación de pareja se te convierte en tu fin, el trabajo se te convierte en tu fin. Por eso es que te jubilas y a los 2-3 años te mueres, porque pierdes el fin. Lo que debería ser un instrumento se convierte en el fin. El problema serio del capitalismo está ahí. El problema serio de esta forma es si tú conviertes el repertorio de lucha en tu fin, te podés. La huelga no es el fin, no es el principio. No puede ser. Porque eso es un repertorio simplemente de lucha. La teoría del uso de Wittgenstein dice que el hombre no escribe para esto, pero es importantísimo porque estos son usos. Cuando tú pierdes de perspectiva el uso, entonces descentra la lucha. Esto me parece que es clave. Cuando no te reconoces en esta perspectiva de sujeto, ¿qué tipo de sujetos son? Transformador, conciliador, soy un sujeto individual. Yo vengo aquí para hacer mi carrera, ¿sí? Entonces yo, y lo planifico, dentro de 2 años soy dirigente de mi municipio, dentro de 4 soy dirigente de la dirección general, dentro de 6 voy a meterme a la CUT regional y dentro de 8 estoy en la CUT nacional.